En un famoso libro para todos los aficionados a la divulgación científica, Biografía de la Física, George Gamow hizo notar que más de la mitad de los premios Nobel de Física los habían obtenido personas que se habían graduado en otra materia, matemáticos, químicos, etc. Quizá porque al no relacionar la física tanto con la obligación como con la devoción, habían podido llegar más lejos. Es probable que ocurra lo mismo con Alex Guillermo. Resulta muy difícil encontrar un libro sobre gramática escrito con más devoción, con más amor por el idioma y sus hablantes, interesados en usarlo bien, que su gramática descomplicada. Y eso mismo ocurre con este otro ensayo que no puede dejar de leerse con gusto, admiración y gratitud. Propuesta de acuerdo sobre el lenguaje inclusivo. Bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias. Vamos a ver, ¿cómo atreverse, ¿no?, a meterse en un lío tan grande, ¿no? Sí, a veces me dicen, has sido muy valiente, pero sí, es tremendo que te digan eso, porque si has sido valiente es que había un riesgo. Si había un riesgo, había un miedo. Y bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que, claro, estamos en una situación en que por las redes sociales y esta capacidad que todo el mundo tiene de escribir y de expresarse, pues los ataques son muy fáciles, ¿no? Y en un tema tan escurridizo y tan resbaladizo, pues sí, podía ser un riesgo. Pero, bueno, hay que superar también esas situaciones. Claro que sí, ¿no? Yo creo que es absolutamente necesario, digamos, que iluminar algo tan, en teoría, sencillo para los especialistas como es, por ejemplo, el origen de los femeninos, ¿no? Sí. Vamos a empezar por ahí. Cuando una palabra es genérica en plural, ¿qué significa? Es decir, ¿cómo surge el femenino de esa Sí, hay que remontarse al origen de los géneros, porque se suele decir que el genérico masculino es fruto del patriarcado, ¿no? Y yo creo que no es así. Si vamos al origen de los géneros, tenemos que ir al indoeuropeo. El latín es la lengua madre del español, como todos sabemos, pero la lengua abuela es el indoeuropeo, que dio lugar al latín, al griego, al sánscrito y a otras lenguas, la mayoría de las lenguas que tenemos cerca, ¿no? En el indoeuropeo había dos géneros: el género de los seres animados y el género de los seres inanimados. Esto nos parece ahora un poco raro, quedan algunos vestigios en nuestra lengua de eso, pero bueno, no es cuestión de extenderse. Pero el género de los seres animados, hubo un momento en que se dividió. No se dividió, nació el género femenino. Había un género históricamente que servía para nombrar a las personas y a los animales, a las distintas clases de animales. Y de repente nació el género femenino. ¿Como consecuencia de qué? Pues seguramente por el papel de la mujer en las familias y el papel de las hembras en las sociedades ganaderas que ya se habían consolidado. Estamos hablando de hace miles. Ya del Neolítico, ¿no? Exacto. A lo mejor, hace unos 7.000, 8.000 años podemos estar hablando, ¿no? Siempre con cierta imprecisión, sí, claro, obviamente, ¿no? En la época del indoeuropeo. Entonces, al nacer el género femenino para nombrar la importancia de las hembras y de las mujeres, en lo que era antes el genérico que servía para nombrar a las personas, al nacer el femenino queda en oposición al femenino y se convierte también en masculino sin abandonar su antigua función de nombrar a las personas. Es decir, la existencia del masculino genérico, el problema es que lo llamemos masculino. Si lo llamáramos el género personal, el género de las personas, o el género genérico, aunque sea una redundancia, el género no marcado que dicen los lingüistas, si lo llamásemos así, no veríamos tanto problema. El problema es que lo llamamos genérico masculino, cuando era el género que nombraba a las personas, y al nacer el femenino, por oposición, los hombres siguen siendo nombrados, y los machos, con el antiguo genérico. Voy a poner un ejemplo que utilizo más desarrollado en el libro. Si a un niño le dicen que dibuje una persona en un papel, hará un redondelito, un tronco con una línea, las dos piernas y los dos brazos, como la imagen que vemos en los semáforos, ¿no? Habrá dibujado una persona. Si a continuación le dicen que dibuje una mujer, pues hará un dibujo muy parecido, un redondelito, otro palo, y le pondrá una falda que representa una mujer. No quiere decir que quienes... Las mujeres no puedan llevar pantalones, sino que es lo una distintivo, representación. ¿no? A lo mejor, exacto, en general... Eso es.
Pero entonces, al poner el dibujo de la mujer al lado del dibujo que antes era la persona, lo que vemos en ese papel es un hombre y una mujer. Eso es lo que pasó con el desarrollo de los géneros. Porque además cuentas en el libro, ¿no?, que era muy importante esa distinción, por ejemplo, en las sociedades ganaderas, donde las vacas, por ejemplo, Exacto. tenían terneros. Claro. Y claro, los toros no. Exacto. Y un toro valía para muchas vacas. Exactamente. Era más relevante, era más importante el papel de las hembras y de las mujeres, por la capacidad reproductiva, que el de los varones y los machos, ¿no? Tener un toro y 3 vacas era más productivo que al revés. Y entonces ese papel fundamental del género femenino es lo que hizo que naciera como género, ¿no? Y al nacer el femenino nacen los demás géneros, como consecuencia de la visibilización de la mujer y de la hembra. Porque no hay idioma sin género. Hay idiomas sin género. Y esto es muy interesante porque nos permite ver si hay una relación entre los géneros gramaticales y las sociedades y la organización de las sociedades. Un idioma sin género es el farsi o persa, que es el que se habla en Irán. Es un idioma sin género. ¿La sociedad iraní es más igualitaria que la española o cualquier sociedad castellano hablante? Realmente no, ¿no? Hay idiomas sin género, o como el turco, con muy poquitas palabras marcadas, que no corresponden a sociedades más igualitarias que la nuestra. Es decir, no es una regla. No es una consecuencia, ¿no? Exacto. Quiero decir, no es una consecuencia ideológica. Exactamente. Es decir, que el idioma, aunque el idioma sí tiene algo, ¿no?, que lleva implícita ideología, ¿no? Hay uno de los capítulos que dedicas al lenguaje identitario, creo Exacto. recordar, ¿no? Sí, sí. Debo decir, continuando con la pregunta anterior, que hay lenguas que tienen el genérico femenino, como algunas lenguas de la zona del Caribe, el guajiro, por ejemplo, y aunque tengan el genérico femenino, no son sociedades tampoco igualitarias, sino tan patriarcales como las demás. ¿Y cuáles son las razones por las que el genérico es femenino o masculino? Bueno, en el caso del indoeuropeo, como he explicado, porque ese desdoblamiento, esa aparición del género femenino, hace que lo que antes era el género de las personas tenga que especializarse también para nombrar a los varones, ¿no? Y son a veces cuestiones aleatorias. Yo imagino que en las lenguas que tienen el genérico femenino el proceso fue al contrario, nació el género masculino y el que era genérico se desdobló para significar también a la mujer. Hablemos ahora de las duplicaciones inclusivas, que es como una respuesta en teoría progre, ¿no?, a este problema, pero que a veces resulta muy cargante, ¿no? Sí, bueno, en el libro explico que tienen un papel positivo. Para empezar, toda duplicación está señalando que hay un problema en la sociedad, que hay un problema de preponderancia del varón, esto lo vemos en nuestra vida cotidiana, hay machismo en la sociedad, hay violencia contra la mujer, y yo entiendo esas duplicaciones como una denuncia, como un signo identitario de que uno comparte los planteamientos del feminismo. En ese sentido me parece muy bien, es una buena acción comunicativa. Cada vez que duplicamos estamos diciendo, ojo, no estamos en una sociedad igualitaria. Quiero mencionar esta duplicación para identificarme con eso. Me parece muy, muy positivo. Me parece muy bien en el discurso público. Y es algo que está en el idioma español desde muy antiguo. Encontramos duplicaciones de ese tipo en la Regenta, pero es que antes las encontramos en el Mio Cid, ¿no?, cuando dice burgueses e burguesas a las finestras son, exíen lo ver mulieres e varones, si no recuerdo mal. O sea, en el Mio Cid, cuando pasa el Cid por Burgos, salen a verlo mujeres y varones a las ventanas. El poema, ¿no?, que inicia el idioma, ¿no? O sea... Exacto, es la obra fundacional de la literatura en castellano, ¿no? Y ya hay duplicaciones ahí. Las duplicaciones no tienen nada de malo, están perfectamente asumidas en el sistema. El problema es mantenerlas a lo largo de un discurso. O sea, decir, los niños y las niñas que hayan sido buenos y buenas, que salgan juntos y juntas al recreo, eso es imposible mantenerlo continuamente en una conversación. Entonces, en lo que es la lengua oficial, administrativa, el lenguaje público, se pueden expresar estas duplicaciones y transmitir un mensaje identitario con eso. El problema es mantenerlo en la vida cotidiana. Yo creo que eso es imposible. Hablemos ahora del informe Bosque, ¿no?, que es un informe que contesta todo este tipo de problemas.
Sí, fue el informe elaborado por Ignacio Bosque, eminente gramático, responsable de la nueva gramática de la Academia, académico y un sabio en cuestiones del idioma, respetado por toda su profesión y por toda la filología, que hizo un informe sobre las guías de uso del lenguaje no sexista. Y empezaba por decir, claro, son guías de uso para no incurrir en un lenguaje sexista. Entonces, significa que el que no siga lo que dicen esas guías está incurriendo en ese lenguaje sexista. Bueno, eso, claro, es una deducción que no es correcta, él lo dice, ¿no? Porque alguien puede hablar sin duplicaciones, utilizando una lengua natural como la que utilizamos todos los días, y no por eso ser una persona machista, ¿no? O sea, el primer planteamiento de Bosque es ese, pero Bosque tampoco condena las duplicaciones, de hecho las utiliza en su propio informe. Lo que explica es que quien no use esas duplicaciones y quien no siga esas recomendaciones no es necesariamente un machista, ¿no? Y luego aporta muchos casos desde el punto de vista filológico en los que es imposible aplicar a todo el sistema de la lengua esos consejos de las guías de uso no sexista del lenguaje. Bueno, una de las cosas que quizás se olvida es que el lenguaje es histórico, ¿no? O sea, que se va manifestando según va cambiando, ¿no? Es en realidad una especie de aceite, ¿no? Que permite precisamente la historia, los cambios, ¿no? En la mentalidad y todo eso. Claro, es que fíjate, ahora hay una propuesta para utilizar el morfema E como inclusivo de hombres y mujeres, ¿no? Les niñes en lugar de los niños, que es una propuesta que nace sobre todo en Argentina. Pero claro, es la historia del idioma. ¿Cuántos millones de libros se han publicado con estas normas, con este sistema de la lengua, con estos usos, ¿no? Reescribiríamos Cien años de soledad para aplicarle ese morfema, reescribiríamos el Quijote, reescribiríamos todas las obras de la literatura en español. Sería como aprender una nueva lengua, volver a imprimir todos los libros. Es que la historia en las lenguas pesa muchísimo y eso, mantener una cierta unidad del idioma nos permite comunicarnos con el pasado y leer ahora libros de hace siglos y entenderlos, ¿no? Hablemos ahora del lenguaje identitario, que dedicas un capítulo a ello. Sí, es lo que decía, cuando decimos ciudadanos y ciudadanas estamos poniéndonos una insignia, ¿no? Es una identidad. Yo digo ciudadanos y ciudadanas porque comparto los principios del feminismo, correcto, y una idea de comunicación fantástica. Y hay una serie de palabras que el feminismo ha construido que si uno las pone en el discurso, pues se identifica con esa idea. Los lenguajes identitarios... Heteropatriarcado, esa es una, exacto, ¿no? O sororidad, ¿no? Sí. Son palabras que nos sirven para identificarnos con una ideología, con unas ideas, con unas propuestas. Algunas que son tendrán justas. suerte y otras sí, la menos, mayoría ¿no? están bien, la mayoría de las... yo discrepo sobre todo de la palabra género, ¿no? Cuando se habla de violencia de género, yo preferiría violencia machista, porque la palabra machista ya condena lo que nombra. La palabra género es un invento reciente, fruto de un anglicismo, que a su vez es fruto de un eufemismo en inglés, para no decir sexo, decían género, a veces la palabra género es positiva en políticas de género, ¿no? Igualdad, políticas de género, por ejemplo, pero es negativa en violencia de género. Entonces, una palabra ambivalente que como idea fuerza para transmitir un mensaje en comunicación no la veo adecuada, ¿no? Yo preferiría violencia machista y políticas de igualdad, y cada palabra nombra realmente la idea a la que se está refiriendo. Pero bueno, el lenguaje del feminismo ha construido ese léxico identitario que es muy útil. Hay otra palabra que se ha puesto de moda, pero que es una palabra muy antigua, ¿no? Lo cuentas en el libro, la palabra empoderar, sí, ¿no? Forma parte de ese léxico. Empoderar está en los diccionarios del siglo XVI, la incluía Covarrubias en el suyo, ¿no? Y es una palabra perfectamente formada en español que se fue perdiendo porque ganó terreno apoderar, como dar un poder a alguien, ¿no? Y se ha recuperado por vía de anglicismo, pero resulta que coincide con el significante que ya existía en castellano. Y me parece una palabra legítima, perfectamente utilizable y que todos podemos entender. ¿Y dónde podemos encontrar una propuesta, la propuesta, digamos, que tú haces en el libro? Es el último capítulo, ¿no? Sí. Es el capítulo de conclusiones en el que
humildemente dices Sí. al principio, nos ofreces soluciones que te parecen viables. Sí, bueno, este libro es una propuesta, es un borrador, ¿no? Yo no quiero tener la última palabra, yo tengo una opinión, pues como divulgador del lenguaje, después de unos cuantos libros al respecto, de haber publicado muchos artículos en El País sobre el lenguaje sexista y todas estas cuestiones, y tengo una cierta experiencia en la materia, pero no tengo ninguna autoridad, ¿no? Entonces, por eso el libro se titula Propuesta de acuerdo, es una propuesta. Y al final hago un borrador de ese acuerdo. Y hay muchas ideas de las guías de lenguaje no sexista y de las propuestas y muchas propuestas del feminismo que son viables y aceptables, ¿no? Y sobre todo las más importantes son las que conciernen al fondo de lo que decimos, o sea, los refranes machistas, la consideración de la mujer como alguien inferior con ese papel secundario que a veces tienen los medios de comunicación, esa relevancia que se da a la vestimenta de las mujeres en sus apariciones públicas, por ejemplo, la reina, que parece que solo importe por cómo va vestida, ¿no? Lo cual transmite un modelo a todas las mujeres, sobre todo a las mujeres que tienen una participación en la vida pública. Eso me parece que se puede corregir y que se debe corregir. Y otra cuestión son los aspectos formales de la lengua que todos expresamos sin darnos cuenta, y acabo de decir todos, y no digo todos y todas, y yo entiendo que todo el mundo ha entendido que me refiero a todos los hablantes, ¿no? Hombres y mujeres. Eso es muy difícil corregirlo en el discurso natural y coloquial como el que estamos manteniendo ahora, ¿no? Porque el lenguaje tiene su propia vida, ¿no? Es un organismo vivo, es impersonal, es social, ¿no? Y además funciona porque he hecho estas comprobaciones. Si se convoca una plaza para un puesto, para un responsable, es una de las convocatorias que miró, un responsable para la UNED, era en Jaén, recuerdo, plaza para nombrar un responsable, y se presentaron más mujeres que hombres, y la plaza la obtuvo una mujer, ¿no? Un responsable no oculta a las mujeres porque las mujeres concurrieron a esa candidatura. Si ocultara o invisibilizara o las mujeres no se sintieran representadas por ese tipo de lenguaje, no se habrían presentado a la convocatoria, ¿no? Yo creo que está bien ese discurso para señalar la desigualdad, para denunciarla, pero es muy difícil imponerlo o conseguir que voluntariamente los millones de hablantes de la lengua, casi 700 millones de hablantes, lo utilicemos, ¿no? Casi 600, perdón. Hace 30 años hablamos de un tema muy parecido cuando publicabas, ¿no?, El estilo del periodista, y hablábamos también del lenguaje inclusivo, y recuerdo, porque me lo acabas de recordar justo antes de entrar en la entrevista, que hablábamos de que proponías decir la ministra, ¿no? Porque había una ministra en el gobierno, ¿no? Sí, y era como... Yo creo que es de cuando salió el libro Estilo del País, ¿no? Ajá. Creo que fue pero bueno, hace 30 años, 30. O sea que nos puede fallar la memoria. Sí. Y hablábamos en aquel programa en que tú presentabas, Hablando Claro, de que el libro Estilo del País decía que hay que escribir la ministra y no la ministro. Fíjate el debate que teníamos entonces, ¿no? Y obviamente ya todo el mundo dice la ministra porque todas las palabras de oficios, etcétera, que terminan en o, pueden pasar. Porque hay muchas ministras, igual claro, que hay muchas juezas. Sí, también, sí. Ya, ¿no? Bueno, esa es otra cuestión, porque ahí no hay un morfema o del masculino, sí. O sea, decimos la juez como podemos decir la nuez, o sí. Como no hay una terminación en consonante como puede ser la corresponsal. Es curioso, ¿no? Porque algunas palabras sí hay una presión para que se feminicen, por decirlo de alguna manera, y otras no. O sea, para concejala hay una presión, para criminala no, y para corresponsala tampoco. Entonces, claro, es que no se trata de cuestiones tanto filológicas como identitarias. Y eso es como lo que... siente el hablante, sí. Como siente el idioma, ¿no? Y claro. Decir, al final se impone lo claro. Que más abunda, ¿no? Lo mismo pasa con las duplicaciones, o sea, claro. Se duplica ciudadanos y ciudadanas, españoles y españolas, pero no se dice hay que subir los impuestos a los ricos y a las ricas, o hay que limitar el poder de los empresarios y las empresarias, hay que perseguir a los corruptos y a las corruptas. Es decir, todos los términos que son o positivos o neutrales tienden a la duplicación, los que son negativos no, ¿no? Esto muestra que hay una idea, hay una ideología en esto que yo comparto, o sea, que yo entiendo esto y estoy a favor de esas duplicaciones identitarias. Lo que no podemos hacer es considerar machista a quien no las comparta, ¿no? Claro, ha sido un verdadero placer, como siempre, Arias. Muchísimas gracias por el libro, a ti por que se lee, como decía García Márquez, ¿no? Se lee como una novela. Muchas gracias.